Uno de los dos conceptos que vamos a estudiar es el de ángulos orientados. Recordemos que cuando nosotros teníamos un sistema de ejes y teníamos un punto P cualquiera, uníamos el punto con el origen y teníamos el radio vector. Si yo les digo a ustedes, marquen el ángulo, ustedes dirían, bueno, yo podría marcar dos ángulos acá sin ningún tipo de problema. Puedo marcar este ángulo o puedo marcar este otro. ¿Cuál de los dos es válido? En rigor son los dos válidos, pero tenemos que definir cuando nos estamos refiriendo al ángulo si nos estamos haciendo referencia a este ángulo o a este. Y para eso hacemos lo siguiente. Consideramos al ángulo como formado por, como siempre, dos semirrectas, una fija, que es la semirrecta correspondiente a la parte positiva del eje de abscisas, y la otra semirrecta es la que, con origen acá, comienza en el eje de abscisas y gira hasta llegar a su posición. Ahora bien, cuando este giro se produce en sentido contrario al de las agujas del reloj, decimos entonces que el ángulo formado es positivo. Y cuando el giro se produce a favor de las agujas del reloj, es decir, imaginemos que este segmento está ubicado acá y empieza a girar así hasta ocupar su posición, este ángulo es negativo. Es decir, cuando hablamos de un ángulo positivo, es aquel que se produce a partir del eje de abscisas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Con un ángulo negativo, exactamente al contrario. Tengamos en cuenta que este que está acá se llama lado inicial, en tanto que este segmento, que era el radio vector, se llama lado terminal. Es decir, el ángulo comienza en el lado inicial, finaliza en el lado terminal y podrá girar en sentido contrario al de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj, según el ángulo sea positivo o negativo. Vamos con el concepto de ángulo de referencia. El ángulo de referencia lo definimos como el menor ángulo que forma el eje de abscisas con el eje terminal. El menor ángulo, no importa el signo, no importa cómo lo medimos, siempre desde el eje de abscisas hasta el lado terminal. Veamos, si yo tengo, supongamos que tengo este ángulo que llamo alfa. El ángulo de referencia de alfa es el menor ángulo que forma el lado terminal con el eje de abscisas, es decir, este ángulo beta. Entonces el ángulo de referencia de alfa es beta, y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si el ángulo alfa ya no está en el cuarto cuadrante? Supónganse que esté en el tercer cuadrante. Imaginemos este caso. Lado terminal acá, y tengo este es mi ángulo alfa. Bueno, ¿cuál es el ángulo de referencia de alfa? Este que está acá, beta. Por ejemplo, supónganse alfa igual 240 grados. Estoy acá, 240 grados. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Beta. Es el menor ángulo que forma el lado terminal con el eje de abscisas. Este. O sea, hasta acá tengo 180. Para llegar a 240 me faltan 60. Por lo tanto, 60 grados es el ángulo de referencia. Los ángulos en el primer cuadrante coinciden el ángulo con el ángulo de referencia. Es decir, si esto es alfa, vamos a suponer ahí, el ángulo de referencia, que es este, es beta, y como son los dos iguales. Vamos a ver ahora el tema de reducción al primer cuadrante. ¿Qué es la reducción al primer cuadrante? Es referenciar ángulos que pertenecen al segundo, tercero o cuarto cuadrante con los del primer cuadrante para poder calcular las razones trigonométricas. Los ángulos que vamos a usar en el primer cuadrante van a ser los ángulos característicos. Esto, vamos a hacer algunos ejemplos para que vean de qué se trata. No es complicado, pero hay que cumplir determinados pasos. Lo bueno es que lo podemos verificar con la calculadora. Vamos a hacer algunos ejemplos.
Vamos a reducir al primer cuadrante el coseno de 150 grados. Para eso lo primero que hacemos, yo les recomiendo que hagan, es una circunferencia trigonométrica y marcar lo que queremos buscar. Primero marcamos los 150 grados, más o menos estaremos por acá. Este ángulo de acá a acá son 150 grados. Primer paso. Segundo paso, marco el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es este que está acá, son 30 grados. Tercer paso, busco acá, ¿qué es lo que quiero calcular? Es el coseno de 150. Recordemos que el coseno, este es el punto P, sería la abscisa del punto P. Es decir, esto que está acá, este segmento, es representativo del coseno de 150. Recuerden que estamos en una circunferencia trigonométrica donde el radio vale 1. Bien, ¿cómo hago para determinar esto? Corto con una tijerita este triángulo y lo llevo al primer cuadrante. Al llevarlo al primer cuadrante, tengo esto. Este ángulo que está acá es este. 30 grados. Esto es esto. Esto es esto, y obviamente este segmento y este son iguales, por lo menos en medida. Pero esto que está acá, estoy en el primer cuadrante y tengo un ángulo de 30 grados, esto que está acá es el coseno de 30. Entonces fíjense, el coseno de 150 y el coseno de 30 miden lo mismo, solamente que el coseno de 150 lo mido del lado negativo y el coseno de 30 del lado positivo. Por tanto, para poder referenciarlo, yo voy a decir que el coseno de 150 grados es como el coseno de 30 grados, pero como lo mido del lado negativo, le pongo un menos ahí. Y esta es la reducción al primer cuadrante. El coseno de 30, recuerden que ya tenemos que aprender esa tablita que vimos la clase pasada de memoria, y por lo tanto el coseno de 30 yo ya sé lo que vale, y el coseno de 150 es entonces menos la raíz de 3 sobre 2, que era el coseno de 30. Ahí hemos hecho la reducción al primer cuadrante. Vamos a ver otro ejemplo. Cosecante de 2,25. Pero yo la cosecante no sé cómo hacer. Bueno, yo conozco por clases anteriores que hay una relación entre las cofunciones y las funciones. La cosecante es la inversa de la función seno. Entonces me va a bastar calcular el seno de 2,25 y después invertirlo y voy a obtener la cosecante. Es decir, yo voy a centrar todas mis fuerzas en calcular el seno de 2,25 y para el seno de 2,25 trabajo exactamente igual que lo que hicimos anteriormente. Hago la circunferencia trigonométrica, marco los 2,25, marco mi ángulo de referencia, 45 grados, lo que estoy buscando es esto, recuerden que este sería mi punto P, y lo que estoy buscando es esto que está acá es el seno de 2,25. Recorto este triángulo, lo llevo al primer cuadrante. Esto que está acá es 45 grados. Y este segmento y este, ¿cómo son? Iguales. Esto que está acá, ¿qué es? Es el seno de 45. Y yo veo que este segmento y este tienen la misma magnitud, solo que este lo mido hacia arriba del eje de ordenadas y este lo mido hacia abajo del eje de ordenadas. Este es negativo, este es positivo. Por lo tanto, el seno de 225 grados es lo mismo que el seno de 45, solo que con signo negativo. Yo conozco cuánto vale el seno de 45. El seno de 2,25 es igual a menos el seno de 45, que es la raíz de 2 sobre 2. Pero yo no quiero el seno de 2,25, quiero la inversa del seno. Y para invertir vamos a hacer lo que dice el nombre. Lo invertimos, lo que está abajo lo llevo arriba, lo que está arriba lo llevo abajo. ¿Cambio el signo? No. Entonces, la cosecante de 2,25
es la inversa de esto. O sea, dejo el signo e invierto esto. Me queda 2 sobre raíz de 2. Tengo que racionalizar. Recuerden cómo lo hacíamos. 2 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto se va con esto se va con esto, y esto me queda menos la raíz de 2. Es decir, que la cosecante de 2,25 es igual a menos la raíz de 2. Problema resuelto. Vamos a ver cómo calculamos la tangente. Caemos de nuevo en el tercer cuadrante. Veamos. Trazamos el ángulo de 210. Trazamos, ahora, esto es 210, trazamos el ángulo de referencia 30 grados. Por lo tanto, el triángulo que me queda formado con la abscisa y la ordenada y el punto P, lo recorto y lo llevo al primer cuadrante. Este sería mi punto P', esto es 30 grados. Esto es el seno de 30, coseno de 30. Seno de 210, coseno de 210. Pero yo no necesito el seno y el coseno, necesito la tangente de 210 grados. Bueno, yo recuerdo que la tangente de 210 es el seno de 210 dividido el coseno de 210. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es determinar cuánto vale el seno de 210, el coseno de 210 y dividirlo. Empecemos con el seno. Seno de 210 grados. Es este segmento que está acá. Es como este, pero cambiado de signo. Pero esto es el seno de 30. Entonces el seno de 210 es menos el seno de 30. Vamos con el coseno de 210. El coseno de 210 es como este segmento, solo que se mide de aquel lado, que es negativo. Por lo tanto, este segmento es el coseno de 30, es lo mismo que menos el coseno de 30. Yo necesito seno dividido coseno. Divido. Seno dividido coseno es igual al seno de 30 sobre el coseno de 30. Menos dividido menos es más. Y seno de 30 sobre el coseno de 30 es tangente de 30. Por lo tanto, seno de 210 sobre coseno de 210, que es la tangente de 210, es igual a la tangente de 30, que era raíz de 3 sobre 3. Acá está la reducción al primer cuadrante, porque pasé de 210 a 30. Los signos podrán ser positivos o negativos, depende de la razón trigonométrica que estemos analizando. Último ejemplo. Menos la secante cuadrado de 120. Acá hay que tener en cuenta alguna cosita. Este cuadrado afecta a la secante de 120, no afecta al menos. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular la secante de 120, la vamos a elevar al cuadrado y al resultado le vamos a cambiar el signo. Ese sería el concepto. Bien, secante. Tengo que ver la secante de 120. No conozco la secante de 120, pero sí la voy a referenciar con el coseno porque es la inversa del coseno. Por lo tanto, vamos a calcular el coseno de 120 y arrancamos otra vez. Circunferencia trigonométrica. Marcamos un ángulo de 120, ángulo de referencia 60, esto que tengo acá es el coseno de 120, recorto, este es mi punto P, recorto este triángulo, lo llevo al primer cuadrante, me queda acá el ángulo de 60 y esto que tengo acá es el coseno
de 60. Fíjense entonces que el coseno de 60 y el coseno de 120 tienen la misma magnitud, solo que este se mide para el lado positivo y este para el lado negativo. Por lo tanto, el coseno de 120 grados es lo mismo que menos el coseno de 60. Bien, pensemos cuánto era el coseno de 60. El coseno de 60, si ustedes recuerdan la tablita, es menos, en este caso porque lleva el menos, y coseno de 60 que es un medio. Pero yo no quiero el coseno de 120, yo quiero la secante de 120. ¿Y qué es la inversa de este número? Bueno, lo invertimos. Entonces, la secante de 120 va a ser la inversa de este, con el signo que se respeta, y la inversa de un medio, el 2 pasa arriba, el 1 pasa abajo, me queda 2. Secante de 120 es menos 2. Vengo acá y me queda menos. La secante de 120, que es menos 2, al cuadrado, y no tengo nada más que calcularlo. Menos, base negativa, exponente par, resultado positivo, 2 al cuadrado es 4, y esto es menos 4. Por lo tanto, menos la secante cuadrada de 120 es igual a menos 4. Y ahí tengo resuelto mi problema.